La ciudad sin luz. Para acceder a la ciudad sin luz tenés que ir a cualquier ciudad relativamente grande a la noche y entrar en algún callejón abandonado. Ahí cerrá los ojos lo más fuerte que puedas y decí en voz baja, ciudad sin luz, repetidas veces. Probablemente vas a empezar a ver colores difuminados y figuras abstractas si enfocas tu vista. Observa estas imágenes y luego de unos minutos deberían empezar a volverse más claras y más brillantes. Cuando esto ocurra, van a ir tomando formas concretas, imágenes de asesinatos violentos, animales deformados y semejantes. No importa lo que veas, mantén tus ojos cerrados. Vas a empezar a perder la noción del tiempo, pero eventualmente las imágenes se van a detener y solo va a haber oscuridad absoluta, nada más que un tono negro profundo, sin otros colores ni formas. Llegados a este punto, uno ya puede abrir los ojos. Ahora estás en una ciudad bastante oscura. No hay ni una sola luz o estrella en ninguna parte, aunque deberías poder ver las siluetas azul oscuro de los edificios alrededor. Salí del callejón y camina tan silenciosamente como te sea posible por la calle, sin ir en ninguna dirección en particular. Si escuchas algún movimiento, alejate tan rápido como puedas del ruido. En la ciudad sin luz habitan animales. Va a estar muy oscuro como para que los distingas bien, pero son bastante grandes. Y están bastante hambrientos. Seguí caminando hasta que llegues a un área con edificios más bajos. Este es el límite de la ciudad. Te vas a topar con un nene. Su rostro emite un débil brillo, permitiéndote ver que no tiene ojos. Te va a preguntar si compartirás su luz con él. Vos tenés que decirle que sí, y el niño acercará sus manos a tu cara para acto seguido sacarte el ojo derecho. Sí, va a ser tan doloroso como suena. Pero no va a sangrar, tampoco te va a dejar ninguna herida, solo vas a tener la sensación de vacío y, bueno, el dolor. Luego de esto te va a agradecer y se va a ir. Ahora toca seguir caminando. No te preocupes por el dolor en el ojo, es tan fuerte como efímero. Volvés a caminar unos metros y un hombre va a aparecer enfrente tuyo, de la misma manera que el nene de hace un rato. ¿La luz de quién deseas tomar?, te va a preguntar el hombre. Es en este punto donde se va a hacer presente el propósito del ritual, el por qué estás acá. Tenés que decir el nombre de la persona que odias, y tan pronto como lo hagas esa persona se va a quedar completamente ciega. ¿Tu odio ha sido satisfecho?, va a preguntar el hombre. Si ese es el caso, decí que sí, y te vas a despertar en el callejón de donde partiste, conservando el vacío en tu cuenca ocular claramente. Acá en teoría terminaría el ritual, pero se puede ir más allá. Si le decís que no, el hombre va a desaparecer y vos vas a tener que seguir caminando. Ahora arranca la segunda parte del juego. Todo va a transcurrir similar al inicio. El mismo chico sin ojos de antes va a hacer aparición y te va a preguntar si podés compartir su luz con él. Decile que sí y te va a sacar el ojo izquierdo, dejándote completamente ciego. Seguí caminando y el hombre alto se te va a aparecer como antes, aunque por supuesto ahora vas a tener que depender del sonido de su voz. ¿La vida de quién deseas que la oscuridad reclame?, te va a preguntar. Decile el nombre de la persona a quien odias y esa persona va a dejar de respirar en ese preciso momento. No importa dónde esté, no importa su edad, no importa su condición, el corazón del objetivo se va a detener y el aire va a dejar de entrar por sus pulmones. No se te preguntará si tu odio ha sido satisfecho esta vez y no vas a ser capaz de volver al callejón de donde partiste por obvias razones. Vas a estar condenado a vagar por la ciudad sin luz, ciego y con tu odio satisfecho para reconfortarte. Para algunas personas eso es suficiente. El holder de la despedida. En cualquier ciudad, en cualquier país, anda a cualquier terminal de aeropuerto a donde puedas llegar por vos mismo. Y cuando llegues al mostrador de boletos, pedí por visitar a quien se hace llamar el holder de la despedida. Todos los que están cerca se van a callar de inmediato y se van a girar a mirarte. La persona que está detrás del mostrador te va a entregar un boleto. En el momento en el que el boleto esté en tu mano, todos los demás en el aeropuerto se van a desvanecer. Un consejo. Siempre que estés solo, trata de mantener el boleto a mano. Si no lo haces, te vas a desvanecer vos también eventualmente. En este punto empezá a deambular por el ahora vacío aeropuerto. Tu caminata puede durar solo días, pero también existe la posibilidad de que transcurran años. Cuando tengas hambre o sed, te podés robar algún snack de alguna tienda del lugar, nadie te va a detener. Si intentás salir del aeropuerto, vas a darte cuenta de que el mundo exterior ahora es un estacionamiento estéril, sin fin, completamente vacío, sin vehículos ni personas. Suponiendo que la soledad no te obliga a destruirte a vos mismo alejándote intencionalmente del boleto, eventualmente te vas a topar con un hombre alto y con barba, apoyado en una pared. Tiene la cabeza hacia abajo y la mirada perdida. No reacciona ante nada, salvo a que le preguntes ¿cómo puedo decir adiós?
Tras escuchar la pregunta, el hombre responderá apartándose de la pared, para acto seguido agitar su brazo, como si estuviera saludando, pero de manera más errática, casi como si le estuviera temblando. Sostén el boleto de avión en una mano e imita al hombre con la otra. La pared se derrumbará y más allá vas a ver a todos los humanos que alguna vez estuvieron vivos, acurrucados en un vacío desolador. Ellos van a empezar a envejecer aceleradamente ante tus ojos, volviéndose polvo poco a poco. Vos continúa diciendo adiós con la mano mientras miles de millones de conocidos y desconocidos envejecen y mueren frente a vos. Si dejas de saludar siquiera por un segundo, el vacío te va a absorber y vas a morir junto a ellos. Si de alguna manera llegaras a lograr hacerlo sin parar, sin pestañear ni agotarte, hasta que cada ser humano se haya desintegrado en la nada, tanto el hombre como el aeropuerto se desvanecerán. Si todo sale bien, ahora te vas a encontrar en tu habitación y, a excepción del boleto de avión que tenés en la mano, el mundo se va a encontrar tal y como estabas antes de que ingresaras en el aeropuerto. Seguro te sientas bien al principio, al fin vas a poder descansar después de tanto caminar y de tanto agitar el brazo, pero al cabo de un rato es muy probable que un pensamiento pase por tu cabeza y se instale por el resto de tu vida. Vas a ser consciente y testigo de cuán efímera es realmente tu acogedora casa, o bueno, tu vida en general. El boleto de avión es el objeto 511 de 538. No es reembolsable. El ritual del silencio. Primero que nada te quiero hacer una pregunta. ¿Te pusiste a pensar en cómo cambiar tu vida alguna vez? De ser este el caso, te quiero enseñar un ritual para poder pedir algún deseo que cambie tu vida de una vez por todas. Igual te aviso que si realizas este ritual es seguro que tu vida no va a volver a ser la misma, así que te tenés que asegurar bien. Yo te aviso nomás. Los pasos son los siguientes. Paso 1. Busca durante la noche un lugar oscuro donde estés seguro y en el que nadie te moleste por un buen rato. Paso 2. Prende una linterna, una vela, un fósforo, un encendedor o cualquier cosa que emita algún tipo de luz y silba despacio. Incluso aunque solo parezca un soplido, vos puja el aire hasta que sientas que no puedas más. Paso 3. Mantenete en silencio por unos 5 minutos. Paso 4. Vas a empezar a escuchar sonidos raros. Varían según la persona, pero te digo desde ya que no van a ser muy agradables. Vos te tenés que mantener en silencio a pesar de todo. Paso 5. Una vez terminados los sonidos, pedí tu deseo, y se te va a cumplir en un plazo menor a 72 horas. Y ya está. Vida cambiada. Felicidades. Aunque bueno, hay un detalle que me olvidé de contarte. Resulta que una vez que se te cumpla tu deseo, cada vez que estés en total silencio, los mismos sonidos del ritual van a hacerse presentes, aumentando su volumen a medida que pasa el tiempo. Va a llegar un punto en el que lo único que puedas escuchar sean esos sonidos. Para los que no lo conozcan, el cementerio de Recoleta es, como su nombre indica, un cementerio ubicado en el barrio de Recoleta en Buenos Aires, Argentina. Es un lugar bastante icónico, no solo por ser el primer cementerio público de la ciudad, sino que también porque en él descansan en paz personajes reconocidos de la localidad. Aunque bueno, no solo le debe su popularidad a esto. Al final del día es un cementerio, por lo tanto, es de esperarse que sea el foco principal de muchas leyendas, hechos turbios e incluso apariciones. Antes de arrancar con las historias, te voy a pedir que te adentres en el escenario. No sé si alguna vez estuviste ahí o no, pero podés imaginártelo. Pasillos formados por mausoleos altos al aire libre, con estatuas de ángeles y figuras bíblicas. Incluso podés ir más allá y figurártelo de noche, cerrado, solo con el sonido del viento y de algún ocasional grillo cantando al fondo. Totalmente vacío. Bueno, vacío. Digamos que muy vacío no va a estar. Al final del día recordemos que estamos caminando por lo que ahora es el hogar de cientos de almas. La Dama de Blanco. Una tarde casi noche de 1930, un joven de la alta sociedad residente del barrio Recoleta se encontraba paseando por el cementerio cuando divisó a una muchacha vestida de blanco, con rizos dorados, que lloraba desconsoladamente. Al verla, el muchacho corrió a ver si podía ayudar en algo y le ofreció un pañuelo y su saco, ya que hacía mucho frío y estaba bastante desabrigada. La chica no quería hablar sobre el asunto, pero agradeció la amabilidad y preocupación, por lo que para alegrar un poco la situación, fuera la que fuera, el joven la invitó a tomar un café a un bar de por ahí cerca,
por ese entonces llamado La Veredita. Tras consolarla y distraerla de sus penas con una larga y agradable conversación, el chico tuvo en claro tres cosas. Primero, que su nombre era Luz María. Segundo, que era bastante reservada, no le gustaba hablar de su vida. Sin embargo, preguntaba bastante acerca de la vida de él y de todo en general. Y tercero, que a medida que se iba haciendo de noche, Luz María se hacía cada vez más hermosa. Finalmente, y tras mucho conversar, el pibe toma valor y le da un beso, beso que fue correspondido. Sin embargo, tras un golpe repentino de realidad, la muchacha corta súbitamente el beso al grito bajo y desesperado de «Me tengo que ir». Huyó del bar rápidamente, y tal fue el apuro que derramó su taza de café sobre el saco que le había prestado el pobre chico, quien entre una mezcla de sentimientos entre confusión y decepción, la siguió para saber qué estaba pasando. Corrió fuera del bar y pudo discernir a la distancia a Luz María bastante lejos, dentro del cementerio, perdiéndose entre los caminos del lugar. Desenfrenado, golpeó una y otra vez el lúgubre portón hasta que el sereno encendió una luz y bastante enojado se acercó a él. ¡Eh! ¡Ch, ch, ch! ¿Qué pasa acá? ¿Por qué el alboroto?, dijo el sereno en un tono autoritario, haciendo su trabajo. Busco una señorita que acaba de entrar al cementerio. Le pido por favor que me deje entrar, le contestó el muchacho. El sereno vio la cara de preocupación y la desesperación del chico y se tranquilizó. Imposible, joven. Acá no ingresó nadie. Cerramos hace bastante. Además, las puertas están cerradas, ¿no ve? ¿Está bien usted? Pero el joven rogó y rogó al cuidador hasta que éste se compadeció y accedió a abrirle la puerta. La buscó desesperadamente en la oscuridad de la noche, deambulando entre el laberinto de bóvedas, hasta que de repente encontró su saco manchado de café, ese que le había prestado esa misma tarde a Luz María, colgado del frente de una tumba. Al quitar el saco del medio pudo leer que en la tumba estaba grabado el nombre de Luz María García Belloso, y que en la estatua durmiente de mármol que reposaba sobre el féretro estaban talladas las facciones faciales de la muchacha, a la que había besado hacía tan solo unos instantes atrás. Luz María García Belloso tenía solo 17 años cuando falleció en 1925, producto de una terrible enfermedad. Fue enterrada cerca de la entrada del cementerio. Desde entonces, la dama misteriosa entró en la historia como la Dama de Blanco, y no son pocos los que alegan haberse topado con su fantasma. Misteriosamente en su bóveda, en la estatua que reproduce su cuerpo y su hermoso rostro, siempre hay una flor fresca y recién cortada entre sus manos. Escaleras. Se cuenta que en cualquier parte del cementerio, de vez en cuando y de manera aleatoria, es posible toparse con una apertura en el piso, con escaleras adentro. Cualquiera podría pensar que no es nada fuera de lo común y que igual no es algo tan descabellado encontrarse escaleras. Al final del día, aunque suene raro, sería posible que existiera algún tipo de habitación subterránea o algo del estilo. Pero no, estas escaleras son distintas. Para empezar, y como ya mencioné, se desplazan de manera aleatoria a lo largo de todo el cementerio. No aparecen dos veces en el mismo sector y nadie nunca vio el momento exacto en el que desaparecen o aparecen. En segundo lugar, las escaleras tienen una estética rara. El agujero no parece haber sido hecho de manera profesional o incluso intencional. Parece más bien como una grieta, rotura o apertura en el piso. Además de que las escaleras no tienen pinta de ser muy resistentes. Y por último, y más difícil de explicar, las escaleras transmiten una sensación extraña. Una vez que uno es consciente de su presencia se siente, bueno, eso, extraño. Como drogado, como cuando se tiene mucho sueño pero no se puede dormir por alguna razón. Son las únicas palabras que encuentro para describir la sensación. De todas maneras es algo muy sutil, pero es posible que en este estado de pseudoinconsciencia uno decida bajarlas. Pero bueno, eso depende de la persona en cuestión. La cosa con estas escaleras es que no se sabe muy bien a dónde conducen. Algunos dicen que después de bajarlas sintieron como que se dormían, apareciendo de nuevo en su habitación. Otros dicen no haber continuado bajando por escuchar un ruido extraño antes de adentrarse en la oscuridad. Otros dicen haber soñado que las bajaban, pero que despertaban antes de llegar hasta abajo del todo. Y otros las encontraron, pero no se animaron a bajar o no les prestaron atención. Lo único que se sabe con certeza es que las escaleras solo se aparecen de noche y cuando no hay nadie, lo cual las hace incluso más difíciles de encontrar, ya que el cementerio de Recoleta no admite visitas nocturnas. Les dejo a su imaginación cómo se las encontraron los que iban por la noche. A pesar de esto, existen testimonios que dicen que se las han llegado a encontrar a plena luz del día,
pero en lugares muy recónditos y en días donde no habían prácticamente personas. A veces incluso sorprendiendo a distraídos que caían en ellas accidentalmente por no ir mirando por dónde caminaban. Se cree que este extraño fenómeno tiene que ver con rituales satánicos efectuados, según se dice, por guardias de seguridad cansados de que se metieran adolescentes por la noche de manera ilegal, para hacer recorridos o simple vandalismo, y que las escaleras te llevan al infierno, pero realmente no se sabe con certeza. De cualquier manera, si vas a visitar este hermoso lugar, mejor fíjate bien por dónde caminas. La joven que murió 2 veces. Imagínate por un segundo que te desmayaste repentinamente. Quedaste inconsciente, pero ya estás mejor. Te despertaste y ya estás listo o lista para abrir los ojos. Así que con un poco de cansancio los abrís. Pero está todo oscuro. ¿Qué pasa? Te preguntás mientras te intentás mover, pero al momento caes en que estás encerrada o encerrado en una especie de caja muy dura y que golpees lo que golpees no se va a romper, mientras poco a poco te vas dando cuenta que te falta el aire. Te invade un sentimiento de claustrofobia y pánico, por lo que empiezas a golpear la caja y a gritar para pedir ayuda, pero nadie te contesta. Ya está, no hay salida, y te queda poco tiempo. Tenés las manos muy lastimadas, gritaste tanto que ya las cuerdas vocales no te dan para más, no te sale la voz, estás débil, el aire deja de pasar por tus pulmones, y poco a poco con una sensación de pánico e impotencia, todo se apaga. La joven Rufina Cambaceres fue la novia de Hipólito Yrigoyen, el cual es conocido por ser un afamado político y posteriormente por ser el primer presidente de Argentina en ser elegido por voto secreto y obligatorio. El día 31 de mayo de 1902, justo en su cumpleaños número 19, encontraron el cuerpo inerte de Rufina sobre su cama. Estaba palidísima, sus ojos estaban en blanco, carecía de pulso y no respiraba. Todo indicaba que había fallecido súbitamente. Luego de que 3 doctores la dieran por muerta, al no detectar signos vitales, fue sepultada en la bóveda de la familia. Tal parece que ese mismo día se habría enterado por medio de una amiga que su novio la engañaba con su madre. No se sabe si hay relación entre ambos hechos, pero luego de que le contaran, subió a cambiarse a su habitación y fue tras este acontecimiento que la encontraron, entre comillas, muerta. La abuela de Rufina, que vivía en Europa, tras el golpe emocional que supuso la pérdida de su nieta, comenzó a tener sueños repetidos, donde veía a su nieta viva y lo tomó como una señal de que algo no andaba bien. Envió cartas al cementerio para que abrieran el féretro, pero al no recibir respuesta, se vino a Argentina para hacer la petición y llevarla a cabo de manera personal. Al abrir el ataúd, encontraron a la chica en una posición totalmente diferente a la que había sido enterrada. Estaba boca abajo, con sus manos y uñas lastimadas y llenas de sangre. La parte de adentro del cajón estaba arañada. La cara de la joven expresaba terror, una desesperación absoluta. Se sabe hoy en día que esto fue producto de la catalepsia, que es un trastorno repentino que se da en el sistema nervioso, donde se pierde de manera temporal la movilidad y la sensibilidad del cuerpo. O sea que cuando te agarra catalepsia parece que estás muerto, cuando realmente no lo estás. Cuenta la leyenda que en el presente, si uno va al cementerio en un momento donde todo esté en silencio, se puede escuchar a Rufina hablando o cantando, producto de una muerte tan trágica que hasta estos días no la deja descansar en paz. Lo que acechan los campos. Fue hace tan solo unas pocas semanas que las pacas de heno empezaron a distanciarse lentamente de mi casa. Todas las mañanas al levantarme comprobaba como cada una se había desplazado algunas decenas de metros de su lugar original. Supuse que se trataba de una broma, de gente que no tenía nada mejor que hacer, de modo que lo dejé pasar. Unos días después, las pacas estaban más cerca de los límites de la granja. Para entonces me había hartado del juego y opté por llevarlas de vuelta a su sitio. Tardé una larga hora en colocarlas cerca de la casa y para cuando había acabado me sentía capaz de romperle el pescuezo a cualquier chico tonto que tratara de fastidiarme. A la mañana siguiente me encontré con una escena terrible. Todos mis caballos habían sido decapitados. Me desperté por el olor de la sangre. Cada uno estaba inmóvil en un extremo de su caballeriza, sin rastro alguno de las cabezas. Tardé todo un día en limpiar aquel desastre y enterrar los cuerpos. No fue sino hasta que terminé me di cuenta de que todas las pacas de heno estaban de nuevo donde las habían arrastrado el día anterior,
dispersas por todos los campos. Las dejé ahí esta vez. Esa misma noche me quedé a vigilar en el porche, con la escopeta a la mano y con un termo lleno de café. Me quedé ahí por horas, observando el campo para ver si descubría quién estaba moviendo mis pacas de heno. Finalmente el sueño comenzaba a ganarme y me habría quedado dormido de no ser porque se escuchó un ruido seguido del crujir de los árboles en el bosque aledaño. Me puse de pie. Mi corazón latía acelerado por la emoción. Por fin iba a atrapar al forro de mierda que había estado moviendo mis pacas de heno. Apunté con el arma, esperando paciente a quien fuese que estuviera acercándose. Únicamente cuando la criatura se aproximó lo bastante para apreciar su silueta en el medio de la oscuridad, me quedé paralizado, sin saber cómo actuar. La seguí a través del campo, igual que un ladrón sigiloso. Habría podido descubrir a aquella cosa como algo frágil, si no fuera porque todavía encorvada debía tener por lo menos 3 metros de altura. Sus brazos y piernas extremadamente delgados y la apariencia esquelética y hundida de su abdomen me hicieron pensar en un animal hambriento, desnutrido. Sin embargo, y de modo insólito, esta criatura era muy fuerte. Vi cómo alzaba una paca en cada brazo y la volvía a bajar metros más adelante, con sumo cuidado y cubriendo una distancia considerable en solo 2 pasos. Movía las pacas con extrema precaución y cada determinado periodo de minutos alzaba la mirada para comprobar la posición de las demás. Antes de marcharse, miró a la casa. Sentí sus ojos en mí desde las sombras, aunque si realmente me notó o no es algo que no puedo precisar. Se dio la vuelta en silencio para volver por donde había venido, desvaneciéndose en las entrañas del bosque. Tardé 1 hora en reunir valor para moverme de mi sitio. Entré en casa un rato después, pero no pude dormir esa noche, y fue solo hasta que amaneció que me atreví a salir al porche y fui hacia los campos. Las pacas de heno seguían donde las había colocado, y algo curioso es que no las alejó tanto como había hecho en días anteriores. Entre los campos formaban una figura invisible, y al observarlos me percaté de que dibujaban algo así como una línea. De hecho, caminando alrededor de la casa me di cuenta de que lo que formaba era un círculo, y yo estaba en el centro. Yo había pensado que las movieron al azar al principio, pero ahora estaba claro que marcaban una especie de límite. La criatura quería darme un mensaje. No pude conciliar el sueño esa noche y si conseguí hacerlo fue únicamente porque me sentía agotado. Por la mañana las pacas seguían en su lugar. De hecho no se movieron lo que restaba de la semana. Al fin estaban donde la criatura quería. Me volví loco intentando darle significado. ¿Por qué esa cosa se esforzaría tanto moviendo mis pacas y me amenazaría de forma tan violenta si trataba de intervenir? Eso era asesinar a mis caballos. Una amenaza. Una muy inteligente en realidad. Sabía que tendría miedo y que comprendería las implicaciones. Una mañana sentí emoción al escuchar el ruido de un auto que conducía por el camino hacia la granja. Pensé en marcharme de ahí desde que vi a la criatura, pero pensaba que podría ser arriesgado hacerlo a pie y que la criatura me decapitara como a los caballos. Si lograba subir al auto de quien fuera que viniera por el camino, tal vez podría lograrlo antes de que se diera cuenta. No sabía quién era, ni me importaba. En el instante en el que se detuviera, correría al asiento del pasajero y les diría que nos largáramos de ahí. Pero no tuve oportunidad. El coche avanzó lentamente por el sendero, agitándose ante la dificultad del terreno. Rogué en silencio que se diera prisa, y al pasar entre 2 pacas que custodiaban los 2 lados del camino, escuché un agudo sonido saliendo del bosque. La criatura surgió entre los árboles, galopando sobre sus 4 patas esqueléticas hacia el carro. Llegó a él en segundos y lo golpeó como haría un enorme felino. Alzó y destrozó al vehículo con suma facilidad, y el conductor, quien fuera que haya sido, gritó. Podía escuchar su agonía, a pesar del metal y los cristales destruyéndose. Solo paró cuando la cosa lo encerró en su zarpa y lo destrozó. Lo arrojó lejos y se incorporó, permitiendo que lo observara bien. A la luz del día vi lo inhumano que había en ese ser. Estaba formado por algo vivo y abominable, unido en una aberrante simulación de la figura humana. Cualquier cosa con la que le hubiesen hecho estaba tan dura y pulida que, de no ser por el modo en el que se movía, habría creído que se trataba de granito.
La criatura retrocedió hacia los árboles, dejándome anonadado. Mi mirada todavía estaba fija en el auto. Su motor todavía chisporroteaba en el medio de las dos pacas del sendero. Entonces lo comprendí. El mensaje era obvio. Era prisionero de esta cosa y estaba prohibido tener visitas. Nada ni nadie podía cruzar los límites que se habían marcado. Estaba cautivo ahí, por la cosa que acechaba los campos, y no exigía nada más que yo no pudiera salir nunca. A pesar de todo, no estoy seguro de poder soportar ser el canario de esta criatura. No he dejado de pensarlo estos días, desde que lo vi destrozar el cuerpo de ese hombre. Si fuera más allá de las pacas, tal vez correría la misma suerte. Aplastaría mi cabeza antes de que siquiera pudiera protegerme a mí mismo. Después iría en busca de una nueva mascota, probablemente una que tuviera el valor de saber lo que estaba allá afuera, vigilando día y noche con sus brillantes ojos de insecto. Es algo en lo que he reflexionado bastante durante los últimos días. Tal vez trate de escapar. El granjero y el espantapájaros. Andy era mi amigo desde que estábamos en el jardín de infantes. Éramos inseparables, siempre sentados juntos, jugando en el mismo equipo, leyendo los mismos libros y jugando los mismos videojuegos. Los profesores incluso tenían que sentarnos con otros niños de vez en cuando para que no nos distrajéramos durante la clase. Además de salir con Andy, de vez en cuando también me gustaba pasar tiempo con Penny, mi hermana gemela, que era tímida y siempre quiso acompañarme en lugar de intentar hacer sus propios amigos. Cuando teníamos 5 le pregunté a Andy si Penny podía unirse a nosotros cuando saliéramos. Andy estaba de acuerdo con eso, la verdad que le caía bastante bien Penny. El grupo siguió expandiéndose ya que en primer grado Andy se sentó con un niño llamado TJ y me dijo que deberíamos pasar más tiempo con él. Yo no discutí porque la verdad TJ me había agradado bastante. Cuando llegamos al cuarto grado, otro niño se unió al grupo después de que nos pusieran juntos en un proyecto grupal. Su nombre era Billy. Era tímido como Penny y nunca hablaba a menos que hablaras con él primero. A Penny le cayó bien y aceptamos a Billy con los brazos abiertos. Eso era lo más grande que podía llegar a ser el grupo. Y pasamos los siguientes 4 años viéndonos tanto como pudimos. Estudiábamos juntos, jugábamos al fútbol juntos y por supuesto cuando llegaba Halloween íbamos a pedir dulces juntos. Fue en nuestro Halloween de 8º grado más o menos cuando sucedió algo que cambiaría nuestras vidas de manera que nunca podríamos haber predicho. Íbamos a pedir dulces juntos como siempre. Nos disfrazamos de los cazafantasmas ese año, con Penny como nuestro fantasma. Después regresamos a mi casa para un pijama party, donde intercambiamos dulces, vimos pelis de terror y finalmente nos reunimos metidos en nuestras bolsas de dormir para contar historias de miedo. Billy estaba feliz de estar con nosotros y optó por solo escuchar. TJ trató de inventar algo sobre una momia en un museo, pero terminó siendo más divertido que aterrador. Penny y yo realmente no teníamos nada, y Andy, bueno, tenía una buena idea para nosotros esa noche. O eso nos dijo mientras se sonaban los nudillos. Nos advirtió que tuviéramos cuidado, pues era muy aterrador, y que era posible que ni siquiera pudiéramos dormir. Recuerdo haber bromeado diciendo que no podía ser peor que la momia de TJ y que por favor prosiguiera. Andy me sonrió en ese momento y asintió afirmativamente. Está bien, pero sin luces. Escuchen todos atentamente, dijo antes de comenzar la historia. Recogimos nuestros dulces favoritos y apagamos las luces, dando vueltas con solo el sonido de la voz de Andy para hacernos compañía. Nos contó una historia sobre el espantapájaros de una granja, y todavía me da escalofríos hasta el día de hoy cuando recuerdo con qué facilidad se desenvolvía con la historia, sin tropezar nunca con una sola palabra. El espantapájaros vivía sus días atado a un poste en un maizal, incapaz de espantar a los cuervos y fallando en su único propósito en la vida. Los cuervos se burlaban de él por eso, aterrizaban en él y lo picoteaban, graznando muy fuerte en sus oídos. Vivían para torturarlo. Una noche se volvió demasiado para el espantapájaros, por lo que comenzó a llorar. Lloró tan fuerte que el granjero salió para ver quién estaba invadiendo su propiedad, solo para encontrar al espantapájaros llorando, destrozado emocionalmente. Por favor, le rogó el espantapájaros al granjero. Por favor, bájeme. No lo soporto más. ¿Bajarte? El granjero se burló. Tenés un trabajo que hacer. Vos no bajás hasta que los cuervos se hayan ido. Con eso, el granjero volvió a entrar y los cuervos regresaron a la mañana siguiente. Se burlaron de él aún más, riendo y jactándose de que ni siquiera al granjero le importaba.
Picotearon el maíz y lo picotearon a él, arrancando pequeños trozos de su cuerpo. El espantapájaros sollozaba más fuerte que nunca, pero los cuervos y sus graznidos ahogaban el llanto. Tiraron de sus ataduras, él agitó su cabeza desesperadamente, pero los cuervos no fueron disuadidos de su festín ni de su crueldad. Finalmente, después de horas de tirones y tormentos, el espantapájaros se liberó. En su ira, agarró el cuervo más cercano y lo aplastó en sus manos. Los demás acudieron en masa hacia él, tratando de despedazarlo con sus picos y garras, pero el espantapájaros se defendió. Mató un cuervo tras otro, hasta que solo quedó un puñado, y huyeron del campo aterrorizados. Liberado, el espantapájaros llevó a los pájaros muertos al interior y se los ofreció al granjero. «Los cuervos están muertos», le dijo. «He cumplido con mi trabajo». El granjero se sorprendió, pero se alegró de verlo. Recogió a los cuervos y les arrancó las plumas. Los cocinó para la cena como si fueran sus propias gallinas. Le gustó tanto que decidió que a partir de ese momento cenaría cuervo todas las noches. Quería que el espantapájaros se quedara en el poste y matara más. El espantapájaros había cumplido su parte del trato, pero el granjero había roto su promesa. Mientras el granjero se sentaba en su mesa con las manos sobre su vientre lleno, el espantapájaros perdió la paciencia una vez más. Agarró el cuchillo y el tenedor y se los clavó en los ojos al granjero. Mientras gritaba de agonía, el espantapájaros lo arrastró afuera de su casa y lo clavó al poste. «Por favor», gritó el granjero con los ojos todavía goteando de sangre. «Por favor, bájame, déjame ir». El espantapájaros se paró ante el granjero, mirando la sangre gotear de su rostro y manos. «No, no hasta que los cuervos se hayan ido». Andy nunca dijo fin ni nada de eso. Jamás concluyó la historia. Simplemente nos dejó sentados en la oscuridad con lo que habíamos escuchado. Cuando encendió las luces, ni siquiera nos movimos. Andy se limitó a mirarnos con una sonrisa curiosa y a decir, «¿Qué opinan?». Todos le dijimos que era una buena historia, sin saber qué más decir, y luego decidimos que estábamos listos para acostarnos. No puedo recordar cuánto tiempo me tomó quedarme dormido, pero recuerdo cómo mis ojos se movían rápidamente hacia cada pequeño sonido, como si mi mente estuviera creando ruido sin sentido. Finalmente me quedé dormido, pero mi subconsciente seguía enganchado con la historia. Soñé con el espantapájaros, con un cuchillo y un tenedor ensangrentados en cada mano, mientras los gritos del granjero resonaban en los bosques oscuros, por donde yo estaba corriendo. Cuervos muertos cubrían el suelo a cada paso, y mi camino quedaba bloqueado por el poste de madera, esperando a que me pegara a él. Fue entonces cuando me desperté. Ya era de día. Fui al baño para tratar de calmarme, lejos de los demás, solo para encontrar a Penny sentada sola, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que había tenido el mismo sueño. No solo tuvo una pesadilla sobre el mismo espantapájaros, sino que tuvo el mismo sueño que yo, escena por escena. Andy tuvo que irse temprano ese día, y después de que su mamá lo pasó a buscar, les pregunté a TJ y a Billy cómo habían dormido. Penny y yo nos angustiamos bastante cuando TJ describió exactamente lo que habíamos soñado, sin que le dijéramos nuestros sueños primero. Recuerdo mirar a Billy mientras TJ hablaba y ver cómo el color desaparecía de su rostro cuando también escuchaba su propia pesadilla, descrita por otra persona. Ninguno de nosotros sabía qué hacer al respecto, pero teníamos miedo. La siguiente vez que vi a Andy, le pregunté si tenía el mismo sueño. Él dijo que no. Era solo una historia, me dijo. Perdón por asustarlos, pero ese era el punto, ¿sabes? No sentí que fuera justo estar enojado con él entonces, pero eso no me impidió desarrollar un miedo a la oscuridad. Cuando las luces se apagaban, sentía que volvía al momento en el que nos contó la historia, y entraba en pánico antes de volver a encender la luz. A Penny y a mí nos costaba dormir, ya que cuando dormíamos la pesadilla volvía. Era siempre lo mismo, ineludible sin importar lo que intentáramos. TJ y Billy no estaban mejor que nosotros. TJ incluso comenzó a traer un cuchillo a la escuela, y Billy pasó de hablar solo cuando se le hablaba a no hablar nunca directamente. Empecé a encontrar casi imposible concentrarme en la escuela. Mi mente siempre terminaba vagando de regreso al espantapájaros e imaginando el dolor que atravesaba el granjero en ese puesto. En la iglesia, cuando hablaban de Jesús en la cruz, me pareció ver al granjero. Incluso recé pidiendo protección contra el espantapájaros,
imaginándolo cuando el pastor decía, libéranos del mal. Una parte de mí quería hablar con Andy sobre lo que estaba pasando, pero como él era el que nos estaba asustando tanto, sentí que no serviría de nada. Todos terminamos hablando menos con él, y cuando preguntó qué estaba mal, fue Penny quien le dijo que su historia nos había cagado la vida, en resumen. Recuerdo que puso los ojos en blanco y dijo que era solo una historia y que le estábamos dando demasiada importancia. Andy siempre había sido muy comprensivo antes de esa fecha, así que escucharlo ser tan despectivo al respecto me resentía un poco. Después de algunas semanas se puso tan mal que comencé a perder el control. Cada noche ese sueño seguía atormentándome y cada día empeoraba. Un día en la escuela la maestra me llamó para responder una pregunta por no haber estado prestando atención. Era la tercera o cuarta vez y me regañó frente a la clase por estar siempre en las nubes. Le grité y le dije algunas cosas que hicieron que me enviaran directamente a la oficina del director. No tenía ninguna excusa para mi comportamiento que ellos creyeran. Mis padres decidieron que era el resultado de videojuegos y películas violentas, por lo que limitaron mi acceso a esas cosas y me dijeron que pasara más tiempo al aire libre cuando no estuviera estudiando. Vivía en una zona rural con muchas granjas y mucho campo, por lo que salir a la calle fue efectivamente como arrojarme a la boca del lobo después de la avalancha de pesadillas que me torturaba. Como para echar sal en la herida, un día apareció una bandada de cuervos cerca de mi casa. Me asustaron tanto que saqué la pistola de aire comprimido de mi papá del cobertizo y comencé a dispararles. Cada vez que fallaba me frustraba tanto que sentía que me iba a explotar la cabeza. Ya enervecido y con la cara roja, les grité a los cuervos que se fueran, pero no se fueron. Siguieron graznando cada vez más fuerte, justo como en la historia. En este punto había tenido suficiente, así que un fin de semana, en una noche en la que nuestros padres estaban ausentes para asistir a las conferencias escolares, llamé a TJ y a Billy. Hablamos sobre lo que estaba sucediendo, cómo cada uno de nosotros seguía teniendo la misma pesadilla desde el anterior Halloween, cómo nuestras calificaciones estaban sufriendo porque no podíamos pensar en nada más que no fuera esa historia, y cómo Andy estaba bien, sin sufrir consecuencias. Él nos hizo esto, les dije. Andy nos hizo esto y tiene que deshacerlo. TJ estuvo de acuerdo conmigo de inmediato, como si hubiera estado esperando que alguien más lo dijera primero. Penny estaba tan harta que se vio dispuesta a seguir mi ejemplo sin cuestionar, y Billy se dejó influir aún más fácilmente. Así que todo lo que tuve que hacer fue preguntarle si estaban dentro. TJ me preguntó cuál era el plan, y sentí que no había tiempo que perder. Hacemos que se detenga, dije, y lo hacemos ahora. Llamé a Andy y le dije que se reuniera con nosotros en las afueras de la ciudad, donde el camino de tierra pasaba por una granja vacía. No había tráfico ahí, nadie que nos viera ni nos oyera. Siempre habíamos querido acampar en el campo, así que le dije a Andy que esa noche finalmente íbamos a intentarlo. Él estuvo de acuerdo de inmediato y dijo que nos encontraría allí, así que los cuatro tomamos nuestras bicicletas. Me habían prohibido entrar al cobertizo después del incidente de la pistola de aire comprimido, pero papá dejó su caja de herramientas en el garage, así que saqué el martillo y 2 clavos antes de irme. Hacía frío ese fin de semana e incluso había empezado a nevar cuando estábamos a mitad de camino. Hacía mucho frío y Penny sugirió que volviéramos, pero estábamos encaminados, no veíamos vuelta atrás. A menudo me pregunto cómo habrían resultado las cosas si la hubiéramos escuchado. Cuando llegamos al camino de tierra vimos a Andy esperándonos, temblando junto a su bicicleta. No perdimos el tiempo. Le contamos sobre los sueños y que queríamos que se detuvieran. ¿De eso se trata todo?, preguntó incrédulo. Era solo una historia, ya les expliqué. Eso no fue lo suficientemente satisfactorio para nosotros. Los cuatro saltamos sobre él, rodeándolo con su espalda contra el árbol y exigiéndole que levantara la maldición. Andy estaba consternado, miraba frenéticamente entre nosotros y trataba de decir algo, pero no lo dejamos. Finalmente nos dejamos llevar por completo, incapaces de controlarlos en un ataque de pánico y rabia. Empujé a Andy contra el árbol y le dije que detuviera los sueños o habrían consecuencias. «No puedo», gritó en respuesta, frío y temblando de terror. «Están todos locos, déjenme ir». Que dijera que no podía detener los sueños me puso más frenético aún, y le dije a TJ y a Billy que lo sostuvieran contra el árbol. Andy trató de luchar, pero cada uno tomó un brazo y lo inmovilizó allí, mientras yo sacaba el martillo y los clavos del bolsillo de mi chaqueta. Andy gritó pidiendo ayuda, pero fuimos los únicos que lo oímos. Me acerqué a mi mejor amigo mientras nos rogaba que nos detuviéramos. Puse un clavo en la palma de su mano derecha y lo clavé. Gritó tan fuerte que mis tímpanos retumbaron. El ruido del martillazo casi ahogó sus gritos cuando finalmente clavé su mano izquierda. Cuando salimos de casa,
Tuve el impulso de enterrarle esos clavos en los ojos, pero convertirlo en un espantapájaros debió ser suficiente. Una bandada cercana de cuervos se escuchó a lo lejos. Sus graznidos se escuchaban cada vez más cerca. Penny se subió a su bicicleta llorando y se alejó lo más rápido que pudo, mientras TJ y Billy insistían en que deberíamos hacer lo mismo. No recuerdo mucho más sobre ese momento, solo que terminamos tirando la bicicleta de Andy en un barranco antes de regresar a casa. La búsqueda de Andy comenzó al día siguiente, y los 4 le contamos a la policía nuestra historia previamente ensayada sobre cómo Andy nunca se presentó a nuestra reunión propuesta. No era estúpido. Supuse que lo encontrarían y que vendrían por nosotros, pero, por extraño que parezca, estaba equivocado. La policía lo buscó por todo el condado, con sus perros de búsqueda y voluntarios locales, pero no encontraron nada. El fin de año llegó y aún no habían señales de Andy, ni vivo ni muerto. El caso había llegado incluso a las noticias y la escuela organizó una búsqueda en conjunto, pero aún con esas, nada. Andy simplemente desapareció. Se había ido y no quedaba rastro de él. Los sueños dejaron de perseguirnos después de eso y nos aferramos a la creencia de que habíamos hecho lo correcto. Todo lo que sabíamos realmente era que intercambiamos un mal por otro y nos aguardaba una nueva tanda de pesadillas. La amistad de nuestro grupo no duró mucho después de eso. Billy dejó de hablarnos después de un rato. Fue el último en unirse al grupo y el primero en irse. TJ fue expulsado durante nuestro tercer año, cuando la escuela encontró drogas en su mochila, junto con un cuchillo que había empezado a llevar como defensa. Incluso Penny y yo empezamos a distanciarnos. Cuando estábamos en tercer año apenas nos hablábamos, y nuestros padres simplemente lo interpretaron como los cambios naturales de la vida a esa edad. La aplastante soledad que sentí después de eso fue suficiente para hacerme cuestionar si la vida valía la pena. Me quedé sin nada más que mis propios pensamientos, y no se los habría deseado ni a mi peor enemigo. Cerca de la graduación, cuando el asunto de Andy había sido olvidado y la vida era tan normal como podía esperarse, comencé a preguntarme cómo fue siquiera posible la forma en la que simplemente desapareció. Fue desconcertante, por decirlo menos. Empecé a preguntarme si podría haber sido real, tal como lo recordaba. En el 4º aniversario de la muerte de Andy, caminé hasta ese camino de tierra en busca del árbol donde lo habíamos dejado. Realmente no sé lo que esperaba ver, oír o incluso sentir. No era como si hubiera algo que pudiera traerme paz o un cierre después de lo que hice. Caminé hasta ese árbol solo para poner mi mano en la corteza, para sentir la textura de lo que se suponía que sería el lugar del descanso final de mi amigo. Cuando lo hice vi que los clavos todavía estaban plantados, justo donde los había martillado, oscurecidos por la edad y el óxido, y por lo que parecían viejos rastros de sangre que los años no habían logrado desgastar. Incluso después de dejar la ciudad y comenzar una vida lejos de ese lugar, a veces encuentro un fin de semana para volver y visitar ese árbol. Y los clavos todavía están ahí, esperándome todo el tiempo. Después de todos estos años descubrí que no estoy menos obsesionado que en ese entonces, y me mantiene despierto por la noche preguntándome a dónde fue Andy, por qué nunca encontraron su cuerpo o si todavía podría estar allí. El espantapájaro fue capaz de liberarse de sus ataduras y vengarse de sus torturadores. Hasta el día de hoy vivo con el miedo de que Andy pueda hacer lo mismo. La luz del sol. Solía vivir en una pequeña casa en el campo. Estaba bastante lejos de donde trabajaba y solo habían 2 autobuses al día que pasaban cerca de mi casa. Mi rutina al salir del trabajo era tomarme un tren que me llevaba a la ciudad hasta la estación más cercana de mi localidad, y de ahí caminaba un poco hasta la parada del colectivo que me dejaba prácticamente en la puerta de mi casa. Si llegaba a perder el colectivo, me tocaba caminar un largo tramo rural hasta mi casa. Ojo, que perder el colectivo en verano no era tan malo. La verdad que caminar por los campos a la sombra de los árboles estaba bastante bien. Lo malo venía en invierno, cuando prácticamente no había luz del sol a esa hora, y fue justo en invierno cuando esto me pasó. Había estado trabajando hasta tarde en la oficina y tenía que tomar el último tren a casa en lugar del habitual. Mientras me sentaba en el tren vi cómo el sol se hundía lentamente bajo las onduladas colinas del campo. Afuera estaba oscureciendo y bastante rápido. Me bajé en la estación y comencé a caminar hacia la parada del autobús.
Fue entonces cuando vi la forma familiar del bondi en la cima de la colina en el horizonte. Sabía que no podía perder el autobús. Si lo hacía, tendría que caminar a casa en la oscuridad. Corrí hasta la parada y logré llegar antes que él. Extendí mi mano para que se detuviera, pero no se detuvo. El conductor siguió adelante. Ahora obviamente estaba molesto, pero sabía que putear como un desquiciado no ayudaría a mi situación actual. En vez de eso, arranqué a caminar a casa. Tenía que recorrer unos 5 kilómetros aproximadamente para llegar, lo cual es mucho para que una persona camine sola en una noche oscura y fría de invierno. Por suerte me gustaba caminar. Las hojas muertas bajo mis pies hacían un crujido satisfactorio mientras caminaba sobre ellas. Pero no fue tan satisfactorio cuando escuché el mismo ruido, pero atrás mío. Sabía que estaba solo, o eso creía, lo había comprobado varias veces durante la caminata para calmar mi paranoia. Pero ahora ni siquiera podía considerar darme la vuelta por si acaso me encontraba algo tan espantoso como las cosas que a menudo relataban en esas viejas leyendas del campo. Nunca fui muy creyente en ese tipo de cosas, pero una vez escuchás pasos y crujidos atrás tuyo en medio de la noche, lo escéptico se te pasa un poco. Ignoré los crujidos, o eso intenté, y continué, pero comencé a acelerar con la esperanza de dejar atrás esos sonidos. No pude. Cuanto más rápido me movía, más rápidos y cercanos sonaban los ruidos detrás mío. Dejé de caminar disimuladamente rápido para empezar a huir despavorido cuando oí una respiración profunda y ronca. En el momento en el que comenzó mi huida, lo que sea que estaba atrás mío arrancó a correr también. No iba a dejar que esa cosa me atrapara, ya estaba determinado. Seguí corriendo mientras las respiraciones detrás de mí se volvían cada vez menos perceptibles. Seguí corriendo mientras el crujir de las hojas sonaban cada vez más silenciosos. Y seguí corriendo porque no podía parar de correr. No me detuve hasta que llegué a mi casa. Torpemente abrí la puerta y la cerré de golpe, antes de tropezar a través de la oscuridad y caer en el armario debajo de las escaleras. El armario era mi lugar seguro. Siempre me sentí más seguro en espacios reducidos. Si alguna vez tenía un ataque de pánico o me convertía en un manojo de nervios, simplemente me escondía ahí, como lo hice esa noche. Me acurruqué con las mantas que había dejado ahí y me quedé dormido. Aunque un poco antes de quedarme dormido, creí oír un arañazo en la puerta del placar. Unas horas más tarde me despertó la luz del sol que caía a raudales a través de las grietas de la puerta. Qué manera de dormir, pensé. Estuve ahí metido sin darme cuenta toda la noche. Abrí lentamente la puerta y miré hacia afuera. Medio que estaba esperando a que un monstruo se abalanzara sobre mí. En cambio fui recibido por mi gata Nieve. Noté que su tazón de comida estaba vacío. Así que por eso estaba rascando la puerta anoche, le susurré. Tenías hambre. Vacié una bolsita de comida para gatos en su tazón y me preparé una taza de café. De repente escuché crujir una tabla en el piso de arriba. Así que, alerta, tomé un cuchillo del cajón y subí las escaleras en silencio, manteniéndome en guardia en todo momento. Cuando llegué a lo alto de las escaleras, vi que el rellano estaba vacío. Con cautela abrí la puerta de mi habitación. También estaba vacía. Abrí el baño y mi estudio, pero estaba todo vacío. Me dije a mí mismo que dejara de ser tan paranoico. Era una cabaña vieja y las vigas probablemente estaban débiles y crujían. Agarré mi café de la planta baja y comencé a trabajar en el estudio. Hoy podía trabajar desde casa, así que lo aproveché. Significaba que no tenía que correr por ningún camino rural a altas horas de la noche siendo perseguido por el pomberito o algo así, así que yo estaba contento. Encendí mi computadora portátil y comencé a trabajar. Estuve laburando durante varias horas sin descanso. A veces sentía que Nieve se acercaba y me rozaba la pierna, así que la acariciaba y le aseguraba que bajaría a jugar con ella más tarde. Mientras estaba trabajando escuché un ruido afuera. Era el ulular de un búho, así que abrí la ventana frente a mi escritorio. En, en el momento en el que me di cuenta de lo que pasaba, me quedé helado. En efecto, había un búho y afuera todavía era de noche. Mi casa estaba a oscuras cuando llegué, pero ahora las luces estaban encendidas.
No me despertó la luz del sol. Alguien o algo había encendido las luces por mí. La casa no estaba vacía.